Bueno, pues lo que tenemos delante es esto, ¿no? De repente la sensación que nos da de unos años para acá es que la EPOC es un problema tremendo que se nos viene encima y que no sabemos muy bien cómo manejar, ¿no? Nos da la sensación, pues eso, de estar tratando de sujetarle y se nos hunden las manos en la barriga porque es demasiado grande para nosotros, no podemos mover nada. Pero vamos a aprender en estos 2 días pues algunos pequeños trucos y algunas pequeñas maneras de abordar ese gran problema de manera que sea manejable por nuestra parte. Bueno, la foto es bastante llamativa, ¿no? Yo creo que es así. Bueno, fijaros, sí. Lo que comentábamos de la EPOC es que hasta hace unos años la EPOC era una enfermedad que parecía que no existía. Ya veremos después que siempre ha tenido mucha importancia, pero hasta hace poco era esa enfermedad fea que no la querían los neumólogos, no la queríamos en primaria, no la querían los internistas, eran esos pacientes que llegaban, coño, Manolo otra vez en urgencias, tan Manolo que tenía una historia, yo no sé si os acordáis haciendo guardias, cuando llevaba el EPOC de siempre, una historia así de gorda, que traía el celador un carrito solo para traer sus placas y su historia y tal para las urgencias. Esto era típico, ¿no? Y esto todo el mundo, de siempre y tal, aquello era poco brillante, nadie curaba nada y entonces nadie quería saber nada, ¿no? Bueno, pues de repente hay mucho interés por la EPOC y aquí intervienen pues varios factores, ¿no? Interviene primero que se hace una campaña mundial, surge la GOL es, digamos, el consenso internacional donde se reúnen toda la gente interesada en la EPOC y deciden empezar a hacer actividades y empezar a investigar y empezar a desarrollar temas de la EPOC. Y además, de repente nos encontramos con un montón de trabajos de investigación que no son inocentes. No son inocentes porque sabéis que todo en este mundo se mueve por el cochino dinero. Y el cochino dinero nos dice lo siguiente. Si yo tengo un montón de pacientes, un montonazo de pacientes, y tengo determinado grupo de medicamentos, o tengo medicamentos que todavía no existen pero que puedo desarrollar, ahí tengo un nicho muy grande de negocio. Y todas las farmacéuticas se han tirado como locas a la EPOC. Y entonces hay ahora investigando prácticamente todas las empresas farmacéuticas están investigando algo de respiratorio, algo de EPOC, algo de tal. Por lo tanto tenemos, aparte de los aspectos puramente científicos, que estamos descubriendo que lo que creíamos que sabíamos no sabemos nada y que tenemos que estar buscando, pues tenemos un interés que dar, ¿no? Entonces, cuando hablaba, hace unos años, uno de los popes de la época en España, que es Álvaro Agustí, pues escribió un artículo que se llamaba El síndrome de Lázaro o la EPOC resucitada, donde dice un poquito esto, ¿no? Dice que es una enfermedad que es muy prevalente, que consume muchísimos recursos y que, y esto es muy importante, por el tema del tabaquismo va a tener un aumento en su incidencia, un aumento en su prevalencia en un futuro inmediato. Por lo tanto, como os decía, aquí hay mucho que rascar, no solo desde el punto de vista económico, que lo he simplificado un poco para haceros el medio chiste con los laboratorios, que no es chiste, es la realidad, pero para explicaros un poquito, sino también daros cuenta que aquí intervienen todas esas cosas que vemos en todas las patologías. ¿Qué pasa? Voy a poner el ejemplo de nuestros compañeros del hospital, ¿no? ¿Qué pasa cuando una especialidad tiene problemas porque no tiene suficiente presupuesto o se le escapan los pacientes porque hay otra especialidad que compite con ellos? ¿Qué es lo que montan? Unidades, ¿no? Unidades o cosas de estas. Entonces, eso les sirve para tener más influencia, para tener más dinero y para tener un nicho de trabajo para sus residentes. Esto es lo que está pasando un poquitín con la EPOC. La EPOC, de repente, que todos los neumólogos lo único que les interesaba era la apnea del sueño, pues ahora hay muchos neumólogos que se empiezan a interesar también por la EPOC, porque es un campo donde va a haber mucho trabajo en el futuro. La investigación, que hasta ahora se desarrollaba casi siempre en asma, el asma es una enfermedad que tiene un tratamiento mucho más brillante que el de la EPOC, y entonces digamos que la EPOC era la que le daba las migajas y decía, vale, pues si para el asma vale esto, para la EPOC va a valer esto también. Sin embargo, de repente, por todas estas cosas que comentaba, mayor investigación, mayor interés económico, empiezan a aparecer alternativas específicas para la EPOC, que solo son para la EPOC. Y entonces se empiezan a estudiar determinadas cosas, como el trasplante de pulmón o la cirugía de reducción de volumen. Ya veremos después también una que es la implantación de válvulas intrabronquiales, o cosas antiguas como la rehabilitación, o cosas nuevas como determinados medicamentos que ya no son para el asma, que son específicamente dirigidos a la EPOC y que vamos a ver después.
Bueno, pues con todo esto, la enfermedad resucitada, de repente se dice, vale, es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que tenemos mucho, pero tenemos que tener mucho más, porque resulta que en los estudios hemos visto que estos pacientes, la mayor parte de ellos están sin diagnósticos. O sea, si ya tenemos mucho con los diagnosticados, imaginaros el día que tengamos a todos diagnósticos. Bueno, es un poco recalcando lo que dice aquí, que parece que en los últimos años el EPOC es una patología que está saliendo por ahí. De hecho, ya veis que están saliendo nuevos fármacos para el EPOC, que hacía mucho tiempo que no salían fármacos para el EPOC, ¿no? Y entonces, claro, esto surge a raíz de que no hace mucho tiempo se creía que el tema del EPOC era una enfermedad donde llegaba el humo del tabaco y destruía el bronquio. Y poco se quedaba ahí, ¿no? Sin embargo, ahora en la patogenia del EPOC, que vamos a verlo dentro de un momentito, pues se ha visto que esto no es así y que esto también es una enfermedad inflamatoria, igual que lo es el asma. Lo que pasa es que es una inflamación de tipo diferente. Entonces, claro, esos datos en relación con la patogenia del EPOC pues dan pie a que surjan nuevas alternativas de tratamientos y de manejo terapéutico. También se ha visto que el EPOC no es una enfermedad, parece que hasta ahora decimos EPOC, pulmón, ahí se queda el tema. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así porque el paciente que tiene EPOC tiene patologías asociadas, tiene comorbilidad. Y ya no la comorbilidad asociada a otras patologías que tenga el paciente, sino que la propia EPOC ocasiona afectación sistémica. Estamos en un momento en el que hay un debate, una discusión sobre si el EPOC es por sí una enfermedad sistémica y el pulmón es una manifestación. O bien, si en la EPOC está el pulmón y las manifestaciones sistémicas. Hablaremos de eso cuando hablemos de la patogenia del EPOC y del fenómeno inflamatorio. Y esas dos tendencias están peleando realmente sobre qué es lo que predomina en el EPOC, ¿no? Por lo tanto, los efectos sistémicos y la comorbilidad, que era una cosa de la que no se hablaba hace unos años, eso del EPOC era la enfermedad pulmonar, ahora sí está presente y hay muchos datos que dicen que a veces con el EPOC tienen más cosas. Tienen afectación muscular, tienen afectación, no sé, tienen afectación cardíaca, independiente de que fumen o de que no fumen, independiente de la enfermedad. Es un factor dependiente del mismo proceso que ocasiona el proceso inflamatorio del pulmón, también hay proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Bueno, claro, todo esto hace que en los últimos ensayos clínicos se han hecho avances. Y han hecho avances. Hasta ahora el EPOC, como decía aquí, que era una enfermedad que era irresoluble, el que tenía EPOC se acabó. Sin embargo, en el EPOC hemos pasado de ahí a ver que es una enfermedad que es controlable, que con fármacos podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, que podemos